Soy adicto a explorar otras dimensiones donde el ser humano no puede, esto es lo que vi. Fue aterrador. Mi vida siempre ha sido de raves, fiestas, shows de EDM, cualquier cosa que te pudieras imaginar. Yo ya lo he hecho todo. He usado sustancias como Mali, Stasi y DMT, cualquier cosa para mejorar mi experiencia. He probado un montón de ácido y hongos sentado en el sofá de mi casa buscando esa idea de cómo sabe el color púrpura, o la música creada por el número 16. Algunas personas lo llaman ser salvaje o de espíritu libre, otras lo llaman imprudente y adictivo, quizás otros lo llamen a que soy un maldito adicto, pero yo lo llamé búsqueda de una conciencia superior y creo que lo logré. Una forma de traspasar el velo, de ver a los fantasmas del otro lado y conversar con los rastreadores mientras alguien saluda con la mano. Soy un entusiasta de las sustancias químicas, un conocedor de los psicodélicos, o al menos eso creía. Todo eso fue antes de la reunión a medianoche que tuve con mi distribuidor hace unos meses. Cuando me dijo que tenía algo nuevo, algo que nadie más tenía. Me emocionó que sonara exactamente lo que estaba buscando. El estacionamiento en el que nos encontramos estaba mal iluminado y algunas de las luces parpadeaban, o no estaban encendidas en absoluto. Era un lugar de encuentro bastante típico para nosotros porque la tienda a la que pertenecía el lote era bastante sucia y sombría de todos modos. En realidad, el propietario nunca abandonó el edificio y creo que tenía miedo de llamar a la policía por cualquier actividad sospechosa porque él mismo estaba trabajando en algunas actividades cuestionablemente legales. Me senté en mi auto con paciencia pero entusiasmo, debajo de una de las luces parpadeantes en el otro extremo del estacionamiento. El volumen estaba bajo, pero podía escuchar al locutor de la radio divagando sobre los próximos conciertos de bandas que no me gustaban. Finalmente, después de unos 20 minutos de espera, vi su auto entrar al estacionamiento y dirigirse hacia mí. Estacionó en la dirección opuesta a la mía para que las ventanillas de nuestros conductores se encontraran, y pudiéramos hablar e intercambiar sin tener que salir de nuestros vehículos. Has estado tratando de vislumbrar el otro lado, ¿verdad? Me dice mientras baja la ventanilla. Sí, porque amigo, tienes un poco de ácido asesino para mí esta vez. Se ríe para sí mismo antes de hablar. Sin decirme amigo y sin ácido. Lo que tengo es algo nuevo. Algo que te mostrará un mundo completamente nuevo. Te hará ver las cosas de manera diferente, por así decirlo. Emocionado por probar algo nuevo, no noté cómo sus palabras eran pronunciadas en un acertijo siniestro, ni cómo su mirada claramente tenía secretos escondidos. Entonces, ¿es como el DMT? ¿O como la mescalina? ¿O peyote? ¿Cómo es el viaje que dices? Ahora me doy cuenta de que esas eran las preguntas equivocadas y lo que debería haber hecho era más bien, ¿cuánto tiempo iba a durar y si me iba a matar? O al menos qué quiso decir con ver mundos completamente nuevos. Sin embargo, una vez más me sentí demasiado atrapado por la emoción de algo nuevo. No, no se parece en nada a nada de eso. Como dije, es algo nuevo. En ese momento estaba empezando a enojarme por la falta de respuestas que recibía de él sobre el nuevo medicamento. Así que pensé en hacerle preguntas que él realmente pudiera responder. Bueno, ¿cómo se llama? Yo dije. En lugar de responder, sacó la mano por la ventana y la tocó con la palma hacia el techo de mi auto. 1.500 pesos, que es todo lo que dijo. Decepcionado por mi falta de respuestas pero todavía tan intrigado, puse 3 billetes de 500 pesos doblados en la palma de su mano y él retiró la mano hacia el interior de su vehículo. Lo contó y después de unos segundos de crujir en su regazo volvió a extender su puño hacia mi vehículo. Abrió el puño para revelar 5 pequeñas pastillas de color verde neón. Se llama Portal, dijo con una sonrisa en su rostro. Saqué las 5 pastillas de su palma y las puse en la mía. Mientras me sentaba allí inspeccionándolos, noté que casi tenían un brillo. Como si hubieran sido coloreados con una pintura que brilla en la oscuridad. El aspecto de las pastillas era absolutamente fascinante. Regresó la mano a su propio vehículo y continuó hablando en su inusual tono siniestro. No tomes más de uno a la vez, y no tomes uno hasta que llegues a casa. Mi proveedor me lo advirtió. Tan pronto como dijo eso, subió la ventanilla y se fue, sin darme oportunidad de hacer más preguntas. Subí la ventanilla y me quedé sentado mirando las pastillas durante unos minutos más. Las pequeñas cápsulas verdes casi me dejaron en trance con solo mirarlas.
La emoción comenzó a crecer dentro de mí, y decidí que sería mejor dejarlos a un lado, y regresar a casa antes de que ignorara por completo lo que él había dicho y tomara uno en ese mismo momento. Mi viaje de regreso a mi casa estuvo lleno de tanta anticipación que fue difícil evitar acelerar por el camino, y correr de regreso a casa para tomar uno. Sabía que debían ser fuertes, porque él no me habría dicho que esperara si no lo fueran. Nunca me había decepcionado antes, así que confié en que me había encontrado algún alucinógeno loco que sería demasiado poderoso, para que yo intentara seguir conduciendo. Llegué a casa con cuidado y llevé mis nuevos tesoros al interior de la casa. Era jueves y, a pesar de lo emocionado que estaba, decidí esperar una noche más y tomarlo la noche siguiente para tener el fin de semana para experimentarlo. Después de haber decidido esto, coloqué las 5 pastillas en un viejo frasco de medicina y lo puse en el cajón de mi baño. Vivía solo, así que no tenía que preocuparme de que nadie más se metiera con mi alijo o se lo llevara por error. Me senté en mi sofá unas horas más viendo viejos episodios de Futurama antes de irme a la cama. Durante todo el tiempo que estuve allí sentado no pude sacar de mi mente las cápsulas verdes brillantes o lo que él había dicho. ¿Mostrarte un mundo completamente nuevo?, seguía pensando y repitiendo en mi cabeza. Con una sonrisa, dije en voz alta solas en mi sala de estar. Maldita sea, apuesto a que será una cosa alucinante. Para entonces, ya eran las 3 de la madrugada y aún teniendo que trabajar en mi trabajo de porquería como cocinero de comida rápida mañana, decidí que probablemente era mejor irme a la cama. Esa noche tuve muchos problemas para dormir. La mezcla de anticipación y el hecho de que no podía evitar la visión de esas pastillas en mi mano brillando suavemente contra mi piel. Al final, mis párpados empezaron a caer y caí en un sueño profundo y sin sueños. Al día siguiente, en el trabajo, haciendo poco más que voltear hamburguesas, apenas podía concentrarme sabiendo que tenía esas pequeñas pastillas esperándome en casa. Tampoco podía sacarme de la cabeza las palabras de mis distribuidores. Por tal. ¿Qué? Me dijo mi compañero de trabajo mientras estaba de brazos cruzados junto a la parrilla. ¿A qué te refieres? No, nada. Yo respondí. Ni siquiera me había dado cuenta de que lo había dicho en voz alta. Ese día continuó mientras esperaba que terminara mi turno, simplemente mirando el reloj. En el momento en que finalmente terminó mi turno, corrí hacia mi auto como si estuviera en llamas. Lleno de emoción, corrí a casa. Eran casi las 7 cuando llegué a casa y después de una ducha, puse mis típicos suministros de viaje en mi mesa de café, papel y lápices para dibujar si quería, 1 litro de jugo de naranja y una taza, botellas de agua y Gatorade, mi computadora portátil configurada con mi lista de reproducción de 12 horas de viaje, por último. Pero no menos importante, una muda de ropa cómoda que dejé en el mostrador en la cocina. Podría haber ido aún más lejos porque tenía luces estroboscópicas, luces negras, máquinas de niebla, bolas de discoteca, básicamente todo lo que podía necesitar para tener mi propia rave personal en mi casa. Vivo en una antigua granja a unas 3 kilómetros de la ciudad. Mi vecino más cercano está en las afueras de la ciudad, a 5 kilómetros de distancia. Elegí vivir aquí específicamente porque sabía que podía ser tan ruidoso o desagradable como quisiera, y nunca tendría que preocuparme de que alguien llamara a la policía. Este mismo hecho es la razón por la que cada vez que mis amigos quieren hacer una fiesta siempre piden hacerla en mi casa. Una vez que me sentí completamente preparado para mi aventura impulsada por las sustancias, fui al baño, saqué el frasco de píldoras del cajón y luego regresé a mi sofá y a mi mesa de café. Derramé las 5 cápsulas sobre la superficie de la mesa y observé cómo el contenido brillante de cada píldora se arremolinaba en su interior. Agarré una de las pastillas y la sostuve cerca de mi cara inspeccionándola mucho más de cerca que antes. Claramente no se parecía a nada que hubiera tomado antes y por una fracción de segundo la preocupación pasó por mi mente. Justo cuando estaba a punto de meterme la pastilla en la boca, me detuve. Noté algo que no había visto antes cuando los estaba inspeccionando. Escrito en el costado con una fuente roja rayada estaba el número 3. Dejé esa pastilla y tomé otra. Esta vez fue mucho más fácil de encontrar ya que lo había estado buscando a propósito, pero este decía 5. Pensé que esto podría significar que estos podrían haber sido los primeros 5 del primer lote, pero tan pronto como este pensamiento entró en mi mente, desapareció.
¿Por qué numerarían cada pastilla que fabricaban? Eso no tendría sentido. Pensé dentro de mí. Tal vez significaba el orden en que se suponía que debía tomarlos. ¿Por qué importaría el orden en que los tomé? Pensé para mis adentros de nuevo. Aunque esto parecía simplemente otra conclusión ridícula, es la que decidí seguir. Entonces, encontré la cápsula etiquetada, y con una respiración profunda y una botella de agua abierta en la otra mano, la tiré al fondo de mi garganta, tomé un trago de agua y tragué alguna que otra pastilla verde arremolinada. Una vez que tragué, tomé otro gran trago de agua de la botella y me senté en el sofá por unos segundos. Pensé que, como la mayoría de los otros alucinógenos que había tomado, pasarían aproximadamente de 20 a 30 minutos, antes de que surtiera algún tipo de efecto. Pero yo estaba muy equivocado. A los 5 minutos mi primera alucinación estalló en mi mente y al instante entendí por qué lo llamaban portal. Frente a mis ojos se formó una pequeña bola negra en medio de mi sala de estar. Parecía un agujero negro rodeado de brillantes arcos de electricidad de color rojo. La pelota rápidamente se estiró del suelo al techo y luego de pared a pared. Mis ojos se abrieron y mi primer pensamiento fue: mierda, esto es bueno. Luego parpadeé y ya no estaba en mi sala de estar. El mundo que me rodeaba era oscuro y se oía el sonido de unos graves pesados y lo que parecía música electrónica alienígena y distante. ¿Es eso lo que hizo esta cosa? ¿Acaba de crear un intenso delirio dentro de tu mente? Eso fue una locura y estaba eufórico ante la idea. Los colores neón y fluorescentes se arremolinaban en el aire y podía sentir que la música se hacía más fuerte. Podía sentir el bajo en mi pecho y tenía que llegar a la fuente. Me levanté y comencé a caminar. Mientras daba mis primeros pasos esperaba tropezar con mi mesa de café, ya que claramente todavía estaba en mi sala de estar y todo esto estaba dentro de mi cabeza, pero no lo hice. Caminé libremente como si realmente estuviera en otro lugar. Caminé a través de la oscuridad moviéndome hacia la dirección de la música. Los extraños tentáculos de luces de neón brillantes se doblaban y flotaban a mi alrededor mientras me movía. A lo lejos comencé a ver focos moviéndose por el cielo y luces estroboscópicas comenzaron a destellar en la oscuridad. A medida que me acercaba, vi una enorme estructura parecida a un escenario y cientos de miles de criaturas alienígenas alucinantes, en un mar de seres danzantes y en movimiento. La música retumbaba en mis oídos y mientras seguía caminando entre todas estas criaturas inusuales, noté que la cantidad de cuerpos se extendía en todas direcciones más allá de lo que podía ver. Mi cuerpo se llenó de una sensación de euforia tan loca, exponencialmente más fuerte que cualquier mali que hubiera tomado, y comencé a saltar, rebotar y bailar junto con todas las criaturas. Levanté los brazos gritando mi júbilo por esta increíble experiencia. Decidí continuar caminando hacia el escenario o al menos acercándome a él, pero mientras me movía todavía parecía muy lejos y todavía había muchos cuerpos para tejer y empujar entre él y yo. Incapaz de detenerme, bailé, salté y avancé. Nada en la multitud parecía tener intenciones maliciosas, y la experiencia parecía ser como estar en el mejor espectáculo al que había asistido con las mejores sustancias que había probado. Parecieron tomar horas mientras bailaba lentamente y movía mi cuerpo lleno de alegría hacia el frente y más cerca del escenario. Estaba pasando el momento más increíble de mi vida y nunca quise irme. Hubo un espectáculo de luces y láseres increíble que realmente me dejó atónito. La música nunca se detuvo ni se detuvo, simplemente fluyó y, por extraño pero familiar que me resultara, no podía tener suficiente. A medida que me acercaba, la multitud comenzó a cambiar. Las criaturas a mi alrededor lentamente cambiaron de bailar y divertirse a volverse mucho más físicas entre sí. Parecía que lo más lejos del escenario era simplemente una fiesta épica, y cuanto más me acercaba parecía más de esas personas en raves que toman demasiado éxtasis y no pueden dejar de frotarse las manos unos a otros. Ya había visto eso en shows muchas veces antes, así que no pensé mucho en ello aparte del pensamiento. Parece que alguien se va a poner un poco juguetón esta noche. Seguí moviéndome y bailando acercándome hasta que simplemente no pude llegar más lejos. La multitud que me rodeaba tan cerca del escenario se había convertido en, bueno, no hay otra forma de decirlo. Era una multitud alienígena masiva. Las criaturas eran tan extrañas para mí que no podía describir exactamente lo que estaba pasando, porque ni siquiera puedo empezar a describir su anatomía o cómo funcionaba, pero sabía que eso era en medio de lo que me encontraba.
Todo lo que podía hacer era bailar con la música y observar con asombro lo que tenía delante. Una masa retorcida de intimidad alienígena. También había comenzado a manosearme al azar, una mano recorría mi espalda aquí, seguida de un tentáculo o algo frotando mi pierna. Todo era tan loco y no importa cuán inquietante o loco pensara que era, no podía evitar sentirme más increíble que nunca en mi vida. En ese momento la música se detuvo y todo se volvió negro. Sentí una ráfaga de aire y presión en mi pecho como si me hubieran atado a una roca que acababa de despegar. Gritando nuevamente, estaba una vez más en mi casa, pero en lugar de mi sofá, estaba arriba en mi habitación, de pie mirando la puerta del baño principal. Extremadamente confundido y con un dolor de cabeza inminente, me tambaleé mientras bajaba las escaleras. Tenía los labios agrietados, tenía un hambre increíble y me dolían todos los músculos del cuerpo. Cuando regresé a mi sala, vi que la habitación había sido destruida, casi como en las películas cuando alguien saquea una casa en busca del archivo ultrasecreto, o del dinero robado de la sustancia. Esto solo exacerbó mi confusión. Me sentí como si acabara de correr una maratón sin entrenamiento, con sed y exhausto. Eso fue increíble. Le dije en voz alta a una casa vacía. Mierda, realmente necesito acostarme y dormir. Entonces pensé para mis adentros. Retrocedí 2 pasos hacia las escaleras que conducían a mi habitación y de repente me di la vuelta, y corrí hacia el baño cerca de mí con una violenta necesidad de vomitar. No había comido nada desde el almuerzo de ese día, así que nada salió de mi estómago excepto bilis, seguida de unas arcadas secas muy dolorosas. Una vez que terminé, comencé a regresar hacia las escaleras. Cuando llegué a la mitad de las escaleras, escuché el sonido familiar de un pitido electrónico repetitivo. «Ese es mi maldito despertador», murmuré mientras continuaba escaleras arriba. «Eso es extraño, solo está programado para sonar entre semana». Entré a mi habitación y apagué la alarma, luego comencé a buscar mi teléfono. Estaba abajo todavía sobre la mesa de café, pero estaba muerto. Lo llevé al mostrador, lo enchufé y después de unos minutos tenía suficiente energía para encenderse. Hubo cientos de mensajes de texto y llamadas perdidas, todos de mis amigos. ¿En serio, chicos? Solo estuve viajando por una noche, mi pensamiento se apagó en mi cabeza mientras miraba a la parte superior de mi teléfono. Era lunes por la mañana y tenía menos de una hora para prepararme y dirigirme al trabajo. ¿Cómo podría ser esto? Pensé, de ninguna manera es lunes. Tomé la pastilla el viernes por la noche y tal vez duró hasta el sábado por la mañana. Algo debe estar mal con mi teléfono. Fui a revisar mi computadora portátil, decía lo mismo. El lunes por la mañana solo ahora tenía menos de 45 minutos para prepararme y llegar. Sacudí la cabeza y agarré una botella sin abrir de suero y una botella de agua sin abrir del escritorio. Los bebí a ambos. Luego corrí escaleras arriba y rápidamente me preparé. Durante todo el tiempo no pude deshacerme de la incredulidad que tenía por haber estado tropezando tan vívidamente durante 2 días seguidos. Ese pensamiento, el concepto mismo de que realmente había pasado tanto tiempo desde que tomé esa pequeña pastilla verde brillante, me desconcertó. Fui al baño y cuando me quité la ropa para ducharme antes de prepararme para mi trabajo de porquería, noté que en mi muslo había muchas pequeñas ronchas circulares, tal vez moretones. Estaban en un patrón y en una línea. Parecía como si me hubieran dado chupetones con los tentáculos de algún pulpo cachondo. ¡Qué carajo volador!, grité mientras miraba el extraño patrón en mi pierna. Luego, al darme cuenta de que rápidamente se me estaba acabando el tiempo, le hice caso omiso y seguí preparándome para el trabajo. Cuando llegué a mi trabajo, a pesar de lo extraño que había sido mi viaje, lo único en lo que podía pensar era en tomar otra de esas pequeñas cápsulas. En mi mente quedaron las visiones de la pura euforia y el absoluto sentimiento de alegría que había experimentado con esa primera pastilla verde. Fue como tomar un montón de éxtasis en tu camino hacia Six Flags, y luego tener el orgasmo más increíble mientras subías a la montaña rusa más emocionante. No podía esperar para intentarlo de nuevo, pero me propuse esperar hasta el fin de semana nuevamente. Al parecer duraron al menos 48 horas, por lo que necesitaría el fin de semana para poder conservar también mi trabajo. El resto de la siguiente semana fue insoportable. La picazón ardiente de tomar otra pastilla simplemente hormigueaba por mi cuerpo cada segundo que estaba despierto. Incluso soñé con la alucinación loca de la primera pastilla.
Limpié mi casa y poco a poco la preparé para mi próximo viaje ese viernes por la noche. También llamé y envié mensajes a mis amigos, contándoles mi experiencia y lo loco que era este nuevo medicamento que encontré. Todos actuaron como si fuera interesante, pero demasiado intenso para ellos, así que los llamé a todos un montón de niñas y nos reímos de ello. Ese viernes por la mañana, preparé mis suministros de viaje antes de irme a trabajar. Mi plan era llegar a casa y tomar la segunda pastilla tan pronto como llegara y me cambiara. El día en sí se me hizo largo y me resultó difícil concentrarme en el trabajo, porque llevaba toda la semana esperando el próximo viaje. Esperaba volver a hacer otro viaje similar con una fiesta masiva y esa misma sensación increíblemente buena. El pensamiento y la anticipación no abandonaron mi mente en toda la semana. Cuando concluyó el día y salí del trabajo, corrí nuevamente a mi santuario secreto y corrí emocionado hacia la casa. Me di una ducha rápida y después de sentirme muy limpio y ponerme ropa cómoda, saqué mi frasco de pequeñas pastillas verdes mágicas, las tiré sobre la mesa de café frente a mi sofá, encontré la que tenía la etiqueta 2 y la tiré al detrás de mi garganta, persiguiéndolo con un gran vaso de jugo de naranja. La segunda píldora pareció hacer efecto un poco más rápido, y en tan solo unos minutos volví a ver el orbe parecido a un agujero negro en el medio de mi sala de estar. Miré con asombro cómo este comenzó a estirarse desde el suelo hasta el techo. Los bordes de este se arremolinaban con una niebla marrón terrosa. Por una fracción de segundo me pregunté si eso podría haber significado algo, pero el pensamiento rápidamente se desvaneció cuando la oscuridad se extendió nuevamente tocando las paredes, y luego nuevamente sumergiéndome en completa oscuridad. El olor a moho y podredumbre llenó mis fosas nasales cuando la ráfaga de aire me golpeó esta vez. La oscuridad comenzó a desvanecerse a mi alrededor revelando un extraño paisaje cubierto de barro y hongos. Hongos de todos los tamaños cubrían cada centímetro de suelo, algunos eran pequeños tallos carnosos, mientras que otros eran tan grandes como rascacielos y de ellos crecían otros hongos más pequeños. Los diferentes tipos eran casi infinitos y el aire estaba cargado con lo que parecía una niebla constante de esporas marrones flotando a través de él. Mientras permanecía completamente inmóvil, el silencio absoluto e inquebrantable era verdaderamente ensordecedor. «Hola», llamé apenas por encima de un susurro. Justo en el borde de mi visión vi algunos hongos retroceder y estremecerse ante el sonido, mientras que otros comenzaron a brillar. Uno muy peculiar a mi lado que parecía un tubo delgado y transparente con un globo transparente en la parte superior vibraba con el sonido. Entonces, de repente, el bulto en la parte superior explotó liberando esporas y gases en el aire. Estallé en una risa incontrolable mientras lo hacía, y los gases me golpearon. El sonido de mi risa hizo que otros vibraran y estallaran continuando el ciclo y yo simplemente no podía dejar de reír. Después de lo que parecieron horas, mis mejillas y costillas sentían un dolor tan insoportable que caí al suelo agarrándome los costados. Todo lo que quería era que se detuviera, pero no podía hacer nada para lograrlo. De repente me cubrieron con lo que parecía una gran manta carnosa. La risa se detuvo rápidamente porque ahora estaba jadeando desesperadamente por aire. Justo cuando comencé a luchar contra la sensación de desmayarme, me quitaron el gran sombrero de hongo y frente a mí estaba una criatura muy extraña. Largos zarcillos marrones fluían desde la parte superior de su cabeza y parecían casi rastes. Grandes ojos alienígenas que tenían muchos colores pero que no se enfocaban alrededor de una pupila como lo hacían mis ojos. Era delgado y tenía 4 brazos largos y delgados que salían de su torso, y terminaban en 4 manos con dedos débiles. Muslos delgados pero musculosos con piernas inusualmente articuladas, casi como las de un perro, donde se inclina hacia atrás y luego hacia adelante. Tenía una nariz muy chata casi como la de un gato. Tenía labios carnosos con muy pocos dientes pequeños y planos. Estaba sin prendas y supuse que era algún tipo de mujer porque tenía pechos muy humanos y bueno, todo lo demás. La cosa habría sido casi atractiva si no hubiera sido tan alienígena. Me miró en silencio con mucha curiosidad mientras me levantaba. Comencé a dar las gracias, pero antes de que pudiera pronunciar las palabras, el brazo de la criatura se levantó y me tapó la boca. Agarró mi cara con tanta fuerza que me dolió y se acercó más hasta que nuestras caras estuvieron a solo unos centímetros de distancia. Sentí que las sustancias hormigueaban en mi sistema mientras me daban escalofríos al ser tocado.
Lo mismo que cuando alguien te frota la espalda o te masajea la mano cuando estás rodando sobre Mali. Por extraño que fuera este viaje, la sensación de euforia todavía estaba allí. He tenido algunas alucinaciones locas antes, pero esta nueva cosa fue increíble. La criatura miró dentro de mi alma con sus extraños ojos, mientras yo permanecía inmóvil en su agarre. Luego me soltó, dejándome caer al suelo. Lentamente comencé a levantarme y la criatura me indicó que lo siguiera. Cuando di mi primer paso después, todo se volvió negro. La presión de la aceleración golpeó mi pecho y el sonido del aire corriendo explotó a mi alrededor. Cuando recuperé la visión, estaba parado con nada más que mis boxers en el patio trasero frente a un árbol. Cuando mi cerebro finalmente entendió lo que estaba viendo, miré alrededor de mi jardín completamente desconcertado. Tosí 2 veces y con cada una columna de esporas marrones explotó de mi boca. ¿Qué carajo? Me susurré a mí mismo, antes de girarme para regresar al interior. Cuando me acerqué a la casa, volvieron las repentinas ganas de vomitar y caí de rodillas en el patio. Me sentí desdichado y el sonido del aguanieve resonó mientras vomitaba lo que parecía tierra y trozos de hongo. Finalmente me levanté y regresé al interior completamente confundido. Esto solo se vio agravado por lo que vi cuando llegué a mi sala de estar. En mi sofá, mesas y otras superficies crecían hongos. Está bien, en serio, ¿qué carajo? Pensé mientras quitaba algunos de los pequeños hongos del suelo antes de sentarme a mirar la habitación. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Por qué mi casa está cubierta de hongos? Es solo una sustancia, las sustancias no pueden hacer eso. Durante mi debate mental sobre lo que estaba pasando, detrás de mí sonó el timbre de mi teléfono. Esta vez lo enchufé y lo puse en el mostrador antes de tomar la pastilla como medida de precaución. Levanté mi cuerpo dolorido y confundido y me acerqué al mostrador para revisar mi teléfono. Era mi amigo Jorge del trabajo, así que respondí. Hola. Empecé aturdido. Todavía me duele la garganta por los vómitos. Duda. ¿Qué carajo está pasando? Será mejor que llames a gerencia y expliques algo bueno. Están muy enojados porque no recibiste ninguna llamada ni te presentaste en los últimos 2 días. ¿Qué? Jorge, ¿de qué carajo estás hablando? ¿Hablas en serio ahora mismo? ¿Dónde has estado? Es martes por la noche y nadie ha sabido nada de ti desde que te quedaste sin trabajo el viernes. ¿Estás bien? Mi corazón se hundió cuando lo escuché decir eso por teléfono. Me saqué el teléfono de la oreja y miré la pantalla, el martes a las 7 de la noche, 4 días que había estado tropezando con una pastilla. Una parte de mí estaba impresionada y otra parte estaba completamente enfurecida por haber faltado 2 días al trabajo. Sí, estoy bien, he tenido algunos problemas familiares. Llamaré a la gerencia y le explicaré. Mentí, pero no estaba segura de cuál era la mentira más grande. Si el hecho de que no tenía ningún asunto familiar o si realmente estaba bien. Está bien, hombre, lamento escuchar eso, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar? Preguntó con solo la mitad de preocupación en su voz, ambos sabiendo que era una oferta vacía. No, estaré bien. Aunque probablemente sea mejor que llame a la gerencia. Gracias por el aviso. Hablo contigo más tarde. Sí, no hay problema. Luego nos vemos, terminó mientras ambos colgábamos. Mi cara cayó sobre las palmas de mis manos y el teléfono se me resbaló de la mano, e hizo un ruido sordo al golpear el mostrador. ¿Qué historia de mierda iba a inventar para contársela a mi jefe? Después de pensarlo por un tiempo, fui con el pariente moribundo y al final de nuestra conversación, llena de abundantes disculpas por mi parte, parecía que lo habían creído y que además había tenido el resto de la semana libre. Miré hacia mi sala de estar desde el taburete en el que estaba sentado en el mostrador de la cocina, con total incredulidad. Había mucho que limpiar y, a decir verdad, ya estaba entusiasmado por tomar otra pastilla. Sabía que probablemente debería esperar, pero acabo de tener libre el resto de la semana, así que tal vez veamos cómo me sentí cuando salí de la ducha y limpié la casa nuevamente. Con esa decisión tomada, adolorido y todavía tosiendo nubes de esporas marrones por alguna razón, logré subir a la ducha. Tomé un poco de Tylenol para el dolor de mi cuerpo y me vestí directamente con ropa cómoda, pantalones cortos de baloncesto y una camiseta. Todavía tenía problemas leves para respirar y sentía los pulmones tan secos que me resultaba difícil respirar profundamente.
Cuando bajé las escaleras, comencé a llevar el bote de basura conmigo, recogiendo y raspando los hongos de todo. Hice lo mejor que pude para comprender lo que realmente había sucedido, cómo había sido posiblemente 4 días después, porque habían crecido hongos por toda mi sala de estar. No importa cuánto intenté darles razón a estas preguntas, los únicos 2 pensamientos que seguían prevaleciendo dentro de mi cráneo eran, quiero volver allí. Y tengo toda la semana libre, debería tomarme otra. Lo extraño que era todo esto y cómo parecía tener marcas y signos evidentes de que tal vez no eran solo alucinaciones. Nunca pareció cambiar mi ansia por la siguiente pastilla. Los chupones de la ventosa de mi alucinación masiva, tosiendo nubes de esporas de la extraña alucinación del mundo de los hongos, nada parecía hacer clic en que había algo malo. O si así fuera, mi nueva adicción era claramente ignorarlo. Limpié mi casa y comí algo de comida. Comí mucha comida. En el momento en que tocó mis labios, devoré todo lo que había cocinado. Aún con hambre, preparé aún más y prácticamente lo inhalé también. Comí como nunca antes había visto comida. Ni siquiera me había dado cuenta de que tenía hambre hasta el primer bocado. Cuando terminé de atiborrarme, me senté en el sofá y traté de encender la televisión para ver un programa o una película, en realidad cualquier cosa para relajarme y tratar de dejar de pensar en tomar otra de esas pastillas brillantes, tan pronto. Nada funcionó y finalmente sucumbí al deseo incesante. Salí furioso de la sala y agarré la botella del baño. Colocándolos sobre la mesa, tomé jugos y agua del refrigerador. Vaya, todavía no estoy seguro porque no había bebido ninguno de ellos, ninguna de las veces anteriores. Me senté en el sofá y tuve una competencia de miradas perdidas con el frasco de pastillas en la mesa de café. Bien, ¿por qué carajo no? Le grité a la botella. Lo recogí de la mesa y lo abrí. Inclinando la botella dejé que las últimas 3 cápsulas cayeran sobre el cristal de la mesa. Pasé unos segundos más, mi cuerpo aún tratando de resistir el impulso de tomarlo antes de tomar el primero. Tenía escrito 5 y lo arrojé nuevamente a la botella. Agarré otro, 3 se sentó mirándome y me estremecí. Respiré hondo y abrí una botella de agua. Al tirarme la pequeña pastilla a la garganta me bebí toda la botella de agua. Tuve el tiempo justo para colocar la última pastilla en el frasco y cerrar la tapa antes de que el hormigueo comenzara en mis hombros y mi pecho. Me recosté y observé cómo se formaba otro agujero negro en mi sala de estar. Los bordes se arremolinaban con una niebla verde y juro que escuché un débil grito que se expandió por la habitación y me lanzó a la oscuridad total. La emoción me golpeó cuando mi cuerpo, ya dolorido y cansado, se lanzó hacia las profundidades de la droga. Escuché por primera vez el sonido de unos tambores débiles y pensé, sí, es otra alucinación rave. Ese atisbo de esperanza de repente se desvaneció cuando los sonidos de extraños sonidos animales de otro mundo se unieron. La oscuridad comenzó a desvanecerse y vi que estaba sentado en un árbol caído en una jungla muy inusual. Los tambores también habían empezado a sonar más tribales y me di cuenta de que claramente no había ninguna rave. Los árboles, si se les podía llamar así, parecían hechos de carne, eran lisos y gomosos. En lugar de hojas, había cientos de pequeños bulbos transparentes que brotaban de cada rama, y que se doblaban en ángulos muy extraños. El aire a mi alrededor estaba lleno de una cacofonía de sonidos de animales que nunca antes había escuchado. Una niebla púrpura brillante flotaba en el aire como la niebla de una selva húmeda. Comencé a caminar entre todas las plantas extrañas hacia los sonidos de los tambores. Hojas brillantes y bombillas brillaban y brillaban, mientras las rozaba. Una criatura que se parecía sorprendentemente a un 100 pies trepó por uno de los árboles. Brillante y negro con cientos de patas puntiagudas. Tenía 80 centímetros de ancho y fácilmente medio metro de alto. Era enorme, un extremo estaba alejado del resto de su cuerpo formando casi un torso. 6 brazos más sobresalían de los lados con extrañas pinzas afiladas, casi parecidas a las de un cangrejo, unidas a los extremos. No tenía un cuello real, pero la cabeza tenía 4 enormes ojos blancos de insecto y 2 pares de mandíbulas afiladas en forma de pinzas. Me congelé cuando giró y me miró fijamente. Un espeso líquido negro goteaba de sus mandíbulas mientras me miraba inquisitivamente. Mi corazón se aceleró y lo único que podía pensar era mierda, mal viaje, ¿qué hago? Después de unos segundos extremadamente largos, la criatura se alejó de mí y se alejó de mí.
Finalmente tomé un respiro sin darme cuenta de que lo había estado conteniendo una vez que estuvo fuera de la vista. La ansiedad subió a mi garganta cuando me di cuenta de que mientras estaba encerrado en la mirada del centauro, 100 pies gigante, y los tambores se habían detenido. Esto significaba que estaba completamente perdido y no tenía idea de qué dirección tomar, ni ningún sonido que seguir. Un rugido chirriante estalló detrás de mí mientras me giraba. No vi nada más que más plantas alienígenas. Me di la vuelta y comencé a correr en lo que esperaba que fuera la dirección de donde venían los tambores, antes de que se detuvieran. Mientras corría, una repentina y aguda punzada de dolor golpeó mi pierna y miré hacia abajo para ver un enorme corte en mi pantorrilla, la cual había comenzado a sangrar profusamente. No me importaba, es solo una alucinación, me decía a mí mismo. Seguí moviéndome, cojeando lo mejor que pude y pronto atravesé una línea de árboles hacia un pequeño claro. Ante mí había una gran roca, una formación rodeada de plantas que parecían hierba de color púrpura brillante. En el momento en que atravesé la línea de árboles hacia el claro, me encontré con un repentino y completo silencio. El silencio duró solo unos segundos mientras cojeaba hacia la roca. Cada paso perturbaba la hierba haciendo que se iluminara y luego se atenuara como una bombilla que se apaga. Un segundo rugido rompió el silencio detrás de mí y cuando me volví para mirar, vi lo que parecía, bueno, un pavo sin plumas, parecía un pavo. La criatura con apariencia de pavo tenía un pico mucho más largo y afilado y en lugar de alas tenía brazos que solía arrastrar como lo haría un murciélago. Su carne era de un rojo intenso y suave. Los ojos eran completamente parecidos a los de un pájaro, y sacudía y ladeaba la cabeza para cambiar de visión como lo hacen los pájaros. ¿Qué carajo, un pavo espacial, en realidad es eso? Le dije en voz alta justo antes de que volviera uno de sus ojos hacia mí y toda su cara se abriera revelando cientos de dientes afilados. Dejó escapar un gran rugido y salté trepando hacia la cima de la roca. No puede ser, ¿qué carajo es esa cosa? Grité mientras subo la roca. La criatura corrió hacia mí. A medida que se acercaba, la roca comenzó a retumbar debajo de mí y lo que pensé que era solo una roca era mucho más. La criatura pavo se acercó y fuera lo que fuera en lo que estaba sentado de repente se abalanzó, y se tragó a la criatura más pequeña de un mordisco. Me caí por la espalda cuando se abalanzó y se estrelló contra el suelo. Mi corazón se aceleró mientras hacía lo mejor que podía para ponerme de pie y correr de regreso a la línea de árboles. Miré hacia atrás mientras llegaba a los árboles justo a tiempo para ver lo que parecía un sapo gigante volver a sentarse, y volver a parecer nada más que una roca. Herido y cansado me movía mucho más lento, comencé a tener hambre, lo cual me pareció extraño porque nunca antes había tenido ningún deseo de comer mientras tomaba sustancias. También tuve una sed increíble y deseé poder salir de mi alucinación el tiempo suficiente para agarrar una botella de agua del suelo de mi sala de estar. Estaba realmente aterrorizado y deseaba poder salir completamente de mi alucinación solo por esa razón. Pronto comencé a escuchar a través de los sonidos retumbantes de esta jungla alienígena un sonido que me excitaba. Un sonido muy familiar para mí, era el sonido del agua corriendo. Comencé a acelerar el paso lo mejor que pude, arrastrando mi cuerpo herido hacia el agua. Después de unos minutos llegué a la fuente del sonido. Era un río grande, arremolinado y de color amarillo fluorescente. No me importó, corrí hasta la orilla del agua, hundí toda mi cabeza en el río y bebí. Sabía extraño, como una mezcla de menta y sal, pero nuevamente no me importó. Bebí hasta que no pude más y luego me senté a la orilla del agua contemplando mi desesperación. Lo único que quería era que este viaje terminara, salir de mi alucinación y darme una ducha, comer algo de comida de mi cocina. Entonces pensé en mi deseo de comer y en la herida de mi pierna. La preocupación se apoderó de mi mente y el pensamiento de ¿y si esto no es una alucinación? Surgió en mi mente. Sentí que mi mente estaba al borde de fracturarse cuando comencé a hablar conmigo mismo. ¿Qué vas a hacer, hombre? No lo sé, ¿qué pasa si estoy atrapado aquí? Esto es lo que te pasa por ser tan adicto. Cállate, estaré bien, solo necesito comida. Sí, y lo primero que intentes comer te matará. No sabes nada sobre supervivencia en la jungla. He visto programas, puedo manejar esto. Esta es una alucinación de una jungla alienígena, ¿cómo carajo vas a manejar esto?
Chingada madre, deja de hablar solo, levántate, busca algo que parezca comestible, sigue moviéndote, todo esto terminará pronto. Dicho esto me levanté y comencé a avanzar por la orilla del río. Pensé que si podía seguir el río, tal vez encontraría algo. Pensé en tal vez encontrarme con un pequeño pueblo que podría ser de donde venían los tambores. Lo único que realmente me preocupaba era permanecer vivo en mi mente hasta que terminara este horrible viaje y la alucinación terminara. En el fondo de mi mente noté que la bebida del río sí sació mi sed, por lo que la posibilidad de que esto fuera real y no una alucinación puede tener un poco más de peso de lo que pensaba. Comencé a caminar por la orilla del río, mirando las plantas y los árboles y contemplando lo hambrienta que tenía. Mi cerebro tenía razón, nada aquí parecía ni remotamente comestible. Y si tenía un indicio de ser algo que podía poner en mi estómago, al menos parecía venenoso. Maldita sea, estoy tan jodido. Murmuré para mis adentros mientras caminaba. Acababa de trepar a un árbol alienígena caído cuando escuché una serie de ruidos extraños. Giré la cabeza tratando de ver si podía encontrar la fuente. Me detuve parcialmente escondido detrás del árbol caído cuando lo vi. La criatura centauro 100 pies gigante había regresado. Sus piernas hicieron clic en las rocas mientras se dirigía hacia el borde del agua. Inclinó su torso hacia abajo y tomó un trago del río, luego, cuando se sentó erguido, giré mirando en ambas direcciones a lo largo del borde del agua. A la chingada con eso. Susurré y comencé a deslizarme hacia más refugio en la jungla. Cuando giró para mirar en mi dirección, me notó fácilmente y con una velocidad que apenas podía comprender, vino tras de mí. Apenas me deslicé unos cuantos pasos hacia los árboles antes de que cubrieran los 50 metros que nos separaban. Cuando llegó hacia mí, extendió sus brazos y me inmovilizó contra el suelo. Sus manos como pinzas se clavaron en mis brazos y piernas, mientras me sostenía contra las rocas. Gritó en mi cara el sonido más horrible que jamás había escuchado. Retrocedió para acabar conmigo y de repente la prisa, la presión y todo se volvió negro. Gritando abrí los ojos, estaba sentado en el asiento trasero de mi auto. El cielo a mi alrededor estaba oscuro, era de noche. Mi corazón latía aceleradamente y respiraba con mucha dificultad. Empecé a bajar del auto para volver a entrar, cuando un dolor punzante explotó en mi pierna. Mirando hacia abajo noté que el corte todavía estaba allí. Revisé mis brazos y piernas, los cortes de la criatura 100 pies gigante también estaban allí. Mierda. ¿Es esto real? Dije en voz alta mientras me obligaba a superar el dolor y entrar. Entré a mi sala de estar y nuevamente vi la mayoría de mis cosas tiradas y comencé a pensar que podría tener algo que ver con el orbe negro, que seguía expandiéndose en esa habitación. Tropecé, recogí una de las bebidas del suelo y procedí a beberla. Miré mi pierna y me di cuenta de que todavía sangraba bastante y que había un rastro de sangre desde mi auto. Fui al baño a buscar el botiquín de primeros auxilios que tenía, y al abrirlo me di cuenta de que en realidad eran poco más que un par de pequeñas tiritas. Esto no sirvió, así que agarré una camisa vieja y la até alrededor de mi herida. Tendría que ir al hospital. Sabía que iba a necesitar puntos. La camisa vieja detuvo el sangrado por el tiempo suficiente para buscar en el refrigerador algo para devorar, muy rápido, y limpiarme un poco rápidamente antes de regresar al auto y llevarme al hospital. En el hospital les conté una historia sobre cómo había tropezado con una pala afilada, me corté la pierna y aterricé en un rastrillo de césped o algo así, tratando de explicar las obvias marcas de pinzas en mis brazos y hombros. Dudo que alguien realmente me creyera, pero al menos fue suficiente para que me cosieran y me enviaran a mi camino. Todo el tiempo, aunque acababa de pasar por el infierno, solo dos pensamientos permanecían en mi mente. La primera era que iba a llamar a mi distribuidor cuando llegara a casa y quejarme, y la segunda era que no podía detener el deseo de tomar la siguiente pastilla. Mi cabeza todavía está básicamente aturdida cuando regresé a casa desde el hospital. Comencé a buscar mi teléfono y al mismo tiempo intenté poner mi casa en orden. Encontré mi teléfono en el suelo junto al mostrador, una vez enchufado pero ahora muerto cuando el cable se arrancó del puerto al caer. Lo volví a enchufar y lo senté en el mostrador, pasando a limpiar mientras se cargaba. Quería que las cosas volvieran a la normalidad antes de tener que volver a trabajar el lunes. Limpiar la casa era muy difícil, mi cuerpo estaba dolorido y cansado, mi cerebro se sentía como papilla,
Me dolían principalmente las piernas, pero todas las heridas. Todavía me costaba entender el terror absoluto que sentí con esa última pastilla, la comprensión de que no eran solo alucinaciones. Ahora sabiendo eso, dándome cuenta de que en realidad estaba en peligro real, cuando pensaba que eran solo las sustancias. Mi mente divagó mientras intentaba limpiar. Comencé a preguntarme si el cosquilleo y la sensación de pura euforia valían lo peligrosas que se habían vuelto las cosas. Mientras contemplaba eso, tomar la siguiente pastilla seguía dando vueltas en mi mente. La adicción absoluta a esta sustancia realmente se había apoderado de mí. ¿Cuánto podría soportar, solo por esa felicidad sintética? Ahora sabía que no solo estaba tropezando, sino que me estaban llevando a esos planetas alienígenas, a esos otros mundos. No me permitió simplemente vislumbrar a través de una ventana. Estas pastillas realmente me enviaron a otras dimensiones. Había dejado la casa medio limpia antes de rendirme. Fui a revisar mi teléfono y vi que estaba lleno de llamadas y mensajes de texto perdidos. Los mensajes de texto perdidos que recibí eran el típico: oye, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo, hombre? No he hablado contigo desde hace un tiempo. Cosas como esas. Lo que realmente me llamó la atención fue un mensaje de voz. Había sido de mi trabajo. Debido a su reciente falta de confiabilidad, ya no necesitaremos sus servicios y lo dejaremos ir. Está despedido. ¿Qué carajo? Me dieron el resto de la semana libre, esto es una locura. Le grité a mi teléfono. Entonces lo vi, había pasado poco más de una semana desde que tomé la tercera pastilla. Esto me hizo darme cuenta de que el tiempo se movía de manera diferente cuando partí hacia estos otros mundos. Habían pasado días aquí en la Tierra cuando para mí solo habían sido horas o tal vez incluso un solo día en estos otros mundos. Maldita sea. No. Empecé a tener un ataque. Increíblemente enojado conmigo mismo, con mi trabajo y con mi distribuidor. Sí. Pensé recordando que quería llamar a mi distribuidor. Llamé 2 veces, luego 3 veces y luego 4. Directo al correo de voz cada vez. En la quinta llamada decidí dejar un mensaje, pero cuando volví a llamar, resonó en mis oídos un mensaje que decía que el número había sido desconectado. Maldita sea. Grité lanzando mi teléfono al otro lado de la habitación viéndolo romperse contra la pared. ¿Sabes qué? Que se jodan todos, mi trabajo, mi comerciante, mis amigos, a la mierda todo. Pura rabia llenó mi cuerpo mientras me dirigía al baño para recuperar mi frasco de pastillas. A la mierda todo esto, si quieren despedirme, que se jodan. Supongo que eso significa que no tengo trabajo, lo que significa que ahora tengo todo el tiempo del mundo. Grité con ira al vacío de mi casa. Bebí otra botella de Gatorade, y derramé las 2 últimas pastillas sobre la mesa. Estudié cada uno y encontré el que tenía la etiqueta 4 y lo sostuve entre mis dedos. Gritando con ira a la píldora, pensé en esperar y calmarme antes de tomarla. Mi cerebro me habló interrumpiendo mis pensamientos que retumbaban en mi mente. Solo tómalo, te sentirás mejor, esta vez irá mejor, se lo demostrará a esos bastardos por despedirte. Todo esto era una tontería, pero mi cerebro sabía exactamente qué decir para hacerme negarme a esperar más. Me tragué la pastilla y me terminé otra botella. Mi sala de estar todavía estaba desordenada, pero ya no me importaba mientras me sentaba en mi sofá mirando todas las cosas que todavía estaban tiradas y no habían sido recogidas. Que te jodan, dale. Grité cuando el agujero negro en miniatura comenzó a formarse frente a mí nuevamente. Esta vez partículas rojas y doradas flotaban en el borde. Arena. Pensé para mis adentros durante la fracción de segundo que tuve antes de que el orbe negro explotara, envolviéndome en la oscuridad nuevamente. Estaba seco y caluroso. Hacía mucho calor. Cuando el negro comenzó a desvanecerse, vi enormes formaciones rocosas, piedras rojas que se elevaban desde el suelo. Arena roja y marrón me rodeaba y había algunos pequeños arbustos y cactus a la vista que parecían estar en la tierra. Todo era tan familiar pero extraño. Mientras contemplaba todas las rocas y el desierto, no pude evitar pensar. ¿Es esto el desierto, donde estoy? ¿Qué demonios? Obtuve mi respuesta muy rápidamente cuando sentí que el suelo bajo mis pies comenzó a retumbar, y justo en la distancia vi una enorme criatura surgir del suelo disparándose hacia el cielo y estrellándose contra el suelo.
Era como una ballena rompiendo la superficie del océano, excepto que era mucho más amenazante y no se parecía en nada a una ballena. Demasiado lejos para poder ver algún detalle, pero desde esa distancia parecía una serpiente o un gusano gigante. Me quedé inmóvil, con un ojo abierto, enfocado en la luz brillante rodeada de oscuridad. Sentí que me estaba llamando. Solo queda uno, entonces puedes terminar con él. No quieres desperdiciarlo. Está ahí, simplemente tómalo. No. Grité en respuesta a la persuasión de mi cerebro. No puedo. Duele mucho. Pero está ahí, no lo desperdicies, pagaste dinero por él. Carajo. Grité mientras las lágrimas brotaban de mis ojos. Sabes que eventualmente lo harás, ¿por qué esperar? Tómalo ahora, lo necesitas. Te sentirás mejor. Mientras yacía en mi sofá librando una guerra entre mi cuerpo maltratado y golpeado y mi adicción. Al final, ganó mi adicción. Lentamente extendí la mano y tiré el frasco de pastillas de la mesa de café al suelo más cerca de mí. Cuando golpeó el suelo, la tapa se cayó y la cápsula resonó sobre la madera al lado del sofá. Ya no tenía bebidas al alcance de la mano, así que me puse la pastilla en la lengua y usando la poca saliva que pude conjurar, la tragué y cerré los ojos. Esta vez ni siquiera quería ver cómo se abría el portal. Grité cuando sentí la ráfaga del portal envolviendo la habitación y enviándome al otro mundo. Me negué a abrir los ojos por un momento mientras sentía que el aire a mi alrededor picaba mi piel ya quemada. Cuando finalmente abrí los ojos, me picaron cuando noté que estaba rodeado por una niebla amarilla. Estaba tendido en el sólido suelo rocoso de otro mundo extranjero. Podía respirar pero me dolía. Era como estar sentado junto a una piscina o un jacuzzi al que le habían añadido demasiado cloro. Solo podía ver unos 3 o 5 metros delante de mi cara, y me dolía incluso mantener los ojos abiertos. El único sonido era el del agua corriendo a lo lejos o tal vez el viento, no sabía cuál. Por lo que podía ver y oír, parecía que no estaba rodeado de nada, más que un páramo árido lleno de un aire levemente tóxico pero aún respirable. Apenas podía moverme sin un dolor insoportable, así que todo lo que tenía eran mis propios pensamientos mientras sentía que mi mente se doblaba y fracturaba hasta hacerse añicos por completo. Nunca vas a salir de aquí. Jódete, esto terminará. No hombre, este es el final. No, 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 el portal me succionará de nuevo y volveré a casa y podré ir al hospital. Ja. Qué sueño tan maravilloso, pero estás atrapado aquí, el portal no volverá a buscarte. Cierra la maldita boca. No estoy estancado. Grito. Y al instante me doy cuenta de que le estoy gritando en voz alta a mi propio cerebro.